La historia de la humanidad es solo una partícula de polvo en medio de toda la creación del mundo que hoy habitamos. Por él han pasado un sinfín de civilizaciones. A algunas las reconocemos por sus ruinas destruidas, pero hubo otras de las que no se sabe mucho y que dejaron atrás avanzadas reliquias bajo el suelo. En este video te mostraré túneles subterráneos antiguos y misteriosos. Por toda Europa se reparten miles de pasadizos cuyo origen y función siguen ocultos, siendo especialmente abundantes en Austria y Alemania, donde hay más de 700, pero también existen en Francia, Turquía o Escocia. No se sabe de qué época son, aunque la mayoría de los investigadores suponen que tienen un origen prehistórico. La idea podría confirmarse luego de que se encontrara un túnel antiguo con más de 12.000 años. La datación sorprende si tenemos en cuenta que el Göbekli Tepe, considerada una de las primeras construcciones complejas de la historia, tendría la misma edad. Su levantamiento se atribuye a poblaciones de cazadores-recolectores, pero no hay ninguna confirmación al respecto. Eso quiere decir que la presencia de una civilización avanzada capaz de crear conductos en el pasado es algo que los científicos desconocen. De todas maneras, algunos ya teorizan que la red sirvió para proteger al ser humano de los depredadores, mientras que otros sugieren que se empleó como las autopistas de hoy para que las personas viajen de manera segura más allá de los conflictos o el clima helado. Por último, otros dicen que los túneles pueden ser vistos como una puerta de entrada hacia el inframundo. Se han hallado al menos una docena de conductos en Cornualles, Inglaterra, que hasta hoy desconciertan a los investigadores. Estas obras son exclusivas de Gran Bretaña y nadie puede precisar exactamente para qué la gente de la Edad de Hierro las construyó. Los antiguos caminos se remontan a unos 2400 años y no son las únicas cosas que se pueden encontrar en el condado. El sitio también está plagado de cientos de piedras antiguas y elementos artificiales, desde murallas hasta castillos en los acantilados. Hay al menos 74 estructuras de la Edad de Bronce, 80 de la Edad de Hierro y 55 del Neolítico. Este lugar siempre ha sido bastante popular para los arqueólogos. A lo largo del tiempo, varias generaciones de personas trabajaron la tierra allí, pero no dejaron ningún registro escrito que explique por qué cavaron decenas de túneles misteriosos a gran profundidad, a menudo ubicados debajo de los asentamientos prehistóricos. El mayor y mejor de los pasajes conservados es el de Hayigi, aunque su estudio es un problema por culpa del difícil acceso y los saqueos en el pasado. El metro histórico de Plzeň es un antiguo complejo de túneles ubicado bajo la ciudad con el mismo nombre en República Checa. Esta es la misma Pilsen responsable de la famosa cerveza. De hecho, los viejos corredores se han utilizado para almacenar este producto durante siglos. Al parecer se construyeron durante un periodo de al menos 600 años. La red subterránea es la más larga de toda Europa Central. Primero se hizo para transportar aguas y desechos residuales, aunque luego sirvió para tratar con el alcohol. La razón de la complejidad de los túneles se remonta a principios del siglo XIX, cuando los ciudadanos comenzaron a construir sótanos bajo sus casas, que luego se conectarían con otros caminos. Cuando llegó el siglo XIX, Pilsen tenía aproximadamente 20 kilómetros de pasajes subterráneos. Aunque las obras se ignoraron durante mucho tiempo, más tarde, los trabajos arqueológicos devolvieron el merecido interés. Investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México encontraron este conjunto único de túneles que conducen debajo de una vieja pirámide hacia un inframundo previamente desconocido. Según el INAH, el avanzado sistema está en la antigua ciudad de Palenque. El conducto es bastante pequeño, apenas lo suficientemente grande para que una persona pueda caminar sin sentirse asfixiada. Una inscripción en el cercano sepulcro del rey Pakal II decía que una deidad guiaría a los muertos al más allá a través del agua. Los túneles probablemente fueron creados para servir como una guía simbólica para llevar al monarca hasta el inframundo. Pakal II es el mismo que apareció dentro de un sarcófago con una toalla de lo que parecía ser él despegando de una nave espacial. Fue descubierto en 1948 con una máscara de jade y collares,
Pero a juzgar por esta nueva evidencia subterránea, los arqueólogos no están seguros de si viajó o no al espacio. Sin dudas, todavía queda mucho que entender sobre la ingeniería y las costumbres funerarias de los mayas. La ciudad de Aní tiene más de 5000 años. Hasta hace poco nadie hablaba sobre ella, pero hay todo un mundo oculto mencionado en los antiguos textos mesopotámicos que al parecer son reales. Ubicada en una colina, la metrópoli está en la frontera de Armenia y Turquía. En viejos tiempos rivalizó con otras en el mundo antiguo por su gran tamaño, urbanización e impresionantes edificios. En su apogeo se le consideraba mucho más rica e influyente que El Cairo o Bagdad. Se trató de un gran comercio del siglo XIX, con una población de más de 100.000 personas, hasta que finalmente fue atropellada, destruida y finalmente abandonada. Los cientos de iglesias que alguna vez brillaron a la luz, ahora están en ruinas. Las excavaciones revelaron cientos de templos, canales de agua secretos, pasillos enormes y túneles intrincados. La región estuvo habitada al menos desde la Edad de Bronce y una inscripción vista bajo la tierra revela que los caminos de Ani fueron igual o más importantes que todo lo que había en la superficie. Debajo de las calles de Roma hay cámaras funerarias subterráneas y pasillos aterradores que la mayoría de los turistas no llegan a ver. La historia detrás de las extrañas y misteriosas catacumbas es impactante. Fueron utilizadas por los primeros ciudadanos cristianos entre los siglos II y V como un lugar para enterrar a sus muertos. En ese entonces las personas practicaban la costumbre pagana de quemar a los fallecidos. Esa era una manera común de deshacerse de un cuerpo sin ocupar espacio ni tener que comprar ningún terreno o construir un cementerio. Pero a medida que el cristianismo fue ganando poder, también lo hizo esta nueva forma de entierro subterráneo. A finales del siglo V, las catacumbas de Roma se extendieron como tentáculos debajo del suelo por varios kilómetros. Dentro de los túneles se habían tallado huecos en los que se guardaban a los cadáveres. Luego estos se cubrían con una lápida de mármol o arcilla, antes de finalmente grabar el nombre del difunto en la piedra. Incluso hoy, podemos ver todos estos detalles. En 1963, un hombre estaba renovando su casa cuando descubrió accidentalmente un túnel que lo cambiaría todo. Al derrumbar el muro, encontró la entrada antigua a una ciudad que quizá ahora conozcas como Derinkuyu. Esta metrópoli turca está ubicada en Capadocia y hace miles de años los residentes vivían en una especie de colmena subterránea. Después de irrumpir en el acceso, los arqueólogos fueron alertados sobre el impresionante hallazgo. Lo que encontraron en la pared fue una elaborada red secreta de conductos, de ventilación, pasillos interconectados y mucho más. La antigua urbe tenía aberturas ocultas por toda la región montañosa. Probablemente fue utilizada por la cultura hitita para protegerse contra los ataques enemigos, especialmente entre los siglos XV y XVII a.C. Derinkuyu fue tallada en roca formada naturalmente y hoy es la ciudad subterránea más profunda de la Tierra. Tiene alrededor de 8 pisos con kilómetros y kilómetros de túneles ennegrecidos por personas que caminaban por ahí llevando sus antorchas. Después de ver los túneles subterráneos antiguos y misteriosos, dime, ¿cómo crees que obtuvieron esa idea las civilizaciones del pasado? Déjame saberlo más abajo en los comentarios.